Hola cibernauta, seguimos en el curso de Photoshop CS creado por videotutoriales.es. Estábamos trabajando con efectos de capa, aplicando a diferentes capas diferentes efectos. Fíjate, recuerda. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Nos gustaría personalizar un poco la sombra del pájaro. Activo la capa y en los parámetros, por ejemplo, me gustaría borrar esta zona de aquí, distorsionarla un poco para que dé la sensación de que cae por esta duna, y no me gusta esta sombra. No puedo personalizarlo en los parámetros de la sombra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que esta sombra deje de ser un efecto de capa y se convierta en una capa independiente, y así poder manipularla de forma independiente. ¿Cómo se hace? Pues fíjate, me sitúo encima de la capa, pulso con el botón derecho y me aparece aquí una opción abajo de todo que dice Crea capa. Clicamos aquí. Me sale un diálogo en el que dice que algunos aspectos no se pueden reproducir. Acepto, pero fíjate lo que nos hace. Ya no tengo la capa pájaro con su efecto, sino que el efecto está en una capa independiente. Aquí, sombra paralela. Y ahora, si cojo la herramienta de mover, esta sombra es totalmente independiente de su objeto. Bien, cualquier momento que quieras moverlo, recuerda, si las enlazo, vuelvo a moverlas directamente. Pero si desenlazo, ya puedo manipularlas de forma independiente. ¿Qué puedo hacer ahora con esta sombra? Activo la sombra y vamos al menú Edición, Transformar y Distorsionar. Muy bien, ahora puedo coger la sombra y distorsionarla como a mí me apetezca. Fíjate, porque como es totalmente independiente, puedo hacer con ella lo que queramos. Muy bien, acepto esta distorsión, por ejemplo. Muy bien, y ahora con la herramienta goma y un pincel muy grande, fíjate, voy a coger un pincel muy grande, voy a ir borrando por esta zona de aquí. Así, 2 clics, cuidado. Clico. Así me gusta. Que quede difuminada la sombra del pájaro. Pues fíjate, con ello hemos cogido la sombra del pájaro y la hemos podido personalizar completamente. Para ello, ¿qué hemos hecho? De los efectos, botón derecho, y fíjate, puedo crear una capa de él. Correcto, con ello podremos trabajar bien las capas. Y por último, de los efectos y capas, vamos a ver cómo coger la capa esta de aquí, la capa que tenemos aquí, que hemos utilizado de papel, y vamos a hacer que sea la capa fondo. ¿Cómo convertir una capa en capa fondo? Pues accedemos al menú capa, nueva, y aquí fondo a partir de capa. Con esto nos creará la capa que tengamos activa como capa fondo. Fíjate, clico. Ahora ya es capa fondo, la cual está con el candado que ya habíamos hablado y no le puedo aplicar efectos. Bien, te lo explico porque algunos alumnos me lo han preguntado y respondo siempre a estas preguntas.